En el ejercicio 7.3 tenemos un saco de correo, tenemos que usa una masa de 90 kilogramos, cuelga de una cuerda cuya longitud son 3,5 metros y un trabajador lo empuja de manera tal que se mueve 2 metros respecto a su posición original, ¿okay? y se queda ahí y la cuerda mantiene su tensión en todo momento. Quiero la fuerza que ese trabajador tiene que aplicar para que el objeto se quede ahí, ¿verdad? Para que ese saco se quede ahí. Y luego quiero el trabajo tanto de la cuerda como del trabajador. Comencemos con los diagramas de fuerzas, ¿verdad? Yo lo que tengo es aquí un saco y quiero sacar cuál es la fuerza adicional que necesito para que esto se quede en esa posición. Vemos ahí el largo de la cuerda es L y la distancia que se mueve la cuerda en este caso hacia la derecha, es X. ¿Okay? En realidad el saco se mueve formando un círculo, ¿verdad? Un pequeño parte del círculo, porque la tensión se mantiene en todo momento. Entonces, si queremos la fuerza que tiene que tener para quedarse ahí, tenemos que agregarla, ¿verdad? Sería una fuerza adicional y ahora sí, puedo sacar las sumas. ¿Okay? Comenzando con la suma vertical, entonces tengo la tensión menos el peso igual a 0. De la tensión voy a usar solo una componente y veo que la componente de la tensión que va en la vertical es la componente que es adyacente al ángulo, ¿verdad? La cuerda hace con la vertical un ángulo zeta, lo hace arriba, lo hace abajo también, ¿verdad? Zeta es el ángulo entre la cuerda y la dirección vertical, ¿verdad? Y la dirección vertical entonces adyacente al ángulo zeta, por eso uso coseno. Y para el seno, entonces lo que tengo es que a la fuerza se le contrarresta la otra componente de la tensión. ¿Okay? Ahora, necesitamos ver quiénes son ese seno y ese coseno que están ahí. Viendo la figura, espero que todos logren ver un triángulo. Hay un triángulo cuya hipotenusa es L, tiene un cateto que es X y el ángulo, o uno de los ángulos, es zeta, ¿verdad? Y entonces primero vamos con el coseno. El coseno va a usar el cateto adyacente, que sería el cateto que hace falta, o sea, hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, todo el centro de la raíz cuadrada, eso me va a dar el cateto que hace falta, despejando de Pitágoras, y lo divido entre la hipotenusa. Eso sería el coseno, ¿verdad? Adyacente sobre hipotenusa. Y el seno sería el cateto opuesto, seno sería X sobre hipotenusa L, ¿verdad? Entonces, sustituyamos esto en lo que ya conocemos, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas. Comencemos con la vertical. Y esta es la suma de fuerzas en la vertical. Y el coseno entonces sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Mando el peso al otro lado a sumar. Y despejo la tensión. ¿Verdad? Y con esto obtengo una expresión para la tensión. Ahora, usando esta definición, veamos la otra sumatoria. La otra sumatoria tiene fuerza menos tensión igual a seno de zeta. Pasemos eso a sumar. Si seno de zeta era cateto opuesto X sobre hipotenusa L. Y tensión es mg por L sobre el cateto adyacente raíz cuadrada de L al cuadrado menos X al cuadrado. L con L cancela y simplifica un poco la expresión. Metiendo todo esto en la calculadora, ¿verdad? La masa son 90, la G son 9,81, X 2 metros y largo 3,5 metros, nos da una fuerza de 5.46 por 10 a la 2 newtons, que sería lo mismo de 546 newtons. Muy bien. Si queremos el trabajo, entonces vamos parte por parte. Primero tenemos la tensión, ¿okay? Y la tensión va a tener un trabajo cero. ¿Por qué? Porque el objeto se mueve en forma circular, en un semicírculo. El desplazamiento va a ser tangencial a ese semicírculo y la tensión en todo momento es radial. Y radial y tangencial son perpendiculares. Entonces la tensión en todo momento es perpendicular al desplazamiento, no hace trabajo. ¿Okay? Por otro lado, si lo que yo quiero es ver cuánto trabajo hace el trabajador, tengo que tomar en cuenta que comienza quieto y termina quieto. Entonces, según el teorema de conservación, el teorema de trabajo y energía mecánica o energía cinética, el trabajo total va a ser cero. ¿Por qué? Porque no hay un cambio en la energía cinética. Comienza quieto y termina quieto. Entonces,
el trabajo del peso más el trabajo del trabajador tiene que ser 0, ¿verdad? Ya sabemos que el trabajo de la tensión es 0, entonces cuando veo el trabajo total solo queda el peso y el trabajador. Por tanto, el trabajador hace un trabajo igual al negativo del peso. Sería un trabajo igual al negativo del cambio en las alturas, ¿verdad? Aquí, ¿cuánto cambia en altura? Bueno, eso es interesante ver, ¿verdad? Yo lo que podría decir es como, bueno, que tengo el largo total y a eso le voy a quitar el cateto adyacente, ¿verdad? Y eso me daría el cambio total de alturas. Aquí quito el primer signo porque por el momento quiero solamente ver qué tan grande es ese trabajo, ¿verdad? Yo sé que este va a ser positivo porque el trabajador hace que el saco suba. El peso va en contra de que el saco suba. El peso quiere que el saco baje. Bueno, entonces el trabajo del trabajador es positivo, entonces lo dejamos positivo. Y yo sé que necesito el cambio en las alturas. Vean que aquí L por coseno de zeta, ¿verdad? Me va a quedar solamente el cateto adyacente, ¿verdad? Porque era cateto adyacente sobre L, eso es coseno. Mando el L a multiplicar, L coseno, me queda solamente el cateto adyacente. Metiendo todo en la calculadora, la masa 90, G 9,81, L 3,5 y la X sigue siendo 2. Nos da que el trabajo del trabajador, valga la redundancia, es de 4,92 por 10 a la 2, o sea 492 julios. Ese es el trabajo que él hace.